Las energías de lo sacro tocan a seres, fenómenos, cosas e igualmente lugares, conformando verdaderas teofanías mediante las que se expanden y hacen presente en todo el orden creacional que de por sí no es sino una manifestación constante de las vibraciones en que se expresan las deidades. Pero hay ciertos lugares privilegiados, donde las características de ese espacio o las condiciones del paisaje se destacan de modo evidente a lo largo de todos los tiempos, conformando verdaderos nódulos de coyuntura, donde las vibraciones coagulan de modo especial y aún se acrecientan por la intervención humana u otros accidentes que tienen lugar en ella. Este es el caso de la ciudad de París, construida como muchas semejantes a la orilla de un río, las venas de la tierra y el canal más importante por donde corre el agua, vital para el hombre e imprescindible para todo lo que le concierne, comenzando por el hábitat que lo circunda. Inútil destacar la importancia de esta ciudad en el ámbito cultural, religioso y aún político, capital en distintas épocas de Europa y la cristiandad, en la historia, en las aulas de la universidad, el arte y el poder que se reflejan aún en los monumentos de distinto tipo que la manifiestan. A continuación, se ofrece un recorrido por las calles de la ciudad, desde un punto de vista simbólico, abrevando por lo tanto en la historia y geografía sagrada. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Empezamos el recorrido en el corazón de la ciudad, entendido el corazón como el recipiente donde descienden y se depositan los efluvios celestes que vivifican la totalidad del ser, lo que incluye, por cierto, la ciudad entendida como una entidad viva, lugar donde reside simbólicamente el principio y energía de la que todo emana, desde donde se establece la relación entre lo computable y lo que es ahistórico. Hablamos del conjunto insular conformado por la Ile de la Cité e Ile de Saint-Louis, un pequeño encuadre geográfico rodeado por las majestuosas aguas del río Sena. Aquí estaba situada una pequeña población gala rodeada de marismas y bosques, llamada Lutecia. Sus habitantes eran los Parisi, y de ellos se decía que venían de la casta troyana de Paris, el hijo de Príamo, último rey de Troya. Aunque este linaje no le aseguró la supremacía frente al Imperio romano, a quienes sucumbieron,
y con quienes convivieron durante varios siglos. Este momento histórico es el que da lugar a las primeras formaciones que todavía hoy se pueden apreciar en la actual París. Así, bajo la actual catedral de la ciudad, se halló el 16 de marzo de 1710 una antigua basílica paleocristiana, en cuyos muros se encontraban insertos 5 bloques de piedra, hoy conocidos como el Pilar de los Nautas. En los bloques de piedra que componen el pilar quedaron tallados los nombres de los dioses celtas autóctonos, junto con sus rostros y atributos. Este extraordinario hallazgo es de vital importancia, pues es sabido que la cultura celta se transmitió de forma oral, por lo que cualquier testimonio escrito o tallado no hace sino revelar su riqueza y acercar su cultura a nuestros días. Es muy significativo que sea en el mismo lugar donde se halló dicho pilar que hoy se levante la Catedral de Notre-Dame, la cual recoge a su vez todo el saber medieval expresado a través de la ciencia del número, la arquitectura y la estatuaria que queda recogida entre sus muros. Por lo que, teniendo esto presente, un paseo por la actual Notre-Dame de París toma otro relieve mucho más profundo y misterioso, en el que la simultaneidad de mundos se hace presente en la conciencia de quien ha escuchado el llamado y se ha entregado al conocimiento. Antes de cruzar el puente y empezar a recorrer las ramificaciones de la isla, cabe detenerse en la Sainte-Chapelle. En este emplazamiento situado a pocos metros de la catedral y de belleza cegadora, también se produjo una gesta que simboliza de nuevo el reconocimiento de un centro original y la fundación de una nueva época cultural. Tras los galos y los romanos, fueron los cristianos quienes tomaron el mando de la ciudad. Y el protagonista no es otro que el rey Luis IX, quien hizo traer, entre otros enseres, la corona de espinas con la que Jesús fue crucificado en Palestina. O sea, que el entonces rey de Francia reconocía la autoridad espiritual que Jesús simbolizaba. Tal fue su entrega, que cuando las reliquias de Jesús llegaron a la ciudad, entró junto a ellas descalzo, como símbolo de respeto y humildad, pues como se sabe, el poder temporal que representa la realeza está siempre supeditado a la autoridad sacerdotal, que en este caso encarnó Jesús. Por lo que el simbolismo de este momento en la ciudad de París sobrepasa el ámbito geográfico e histórico. Se podría decir que es ahistórico. Siguiendo la dirección marcada por la expansión de la ciudad en la época romana, marchamos dirección al sur, cruzando uno de los diversos puentes que une la isla con los barrios circundantes. De pronto nos encontramos en el barrio latino, donde en su momento se desarrolló todo el esplendor de la cívita romana y cuya irradiación llegó hasta bien entrada la Edad Media. El barrio toma el nombre por la lengua que hablaban sus habitantes por aquel entonces, el latín. Pasear por sus calles es adentrarse en un mundo mágico, compuesto por pequeñas callejuelas, encantadores restaurantes y multitud de cuidados comercios. Aunque si por algo destaca este pintoresco barrio, es por la cantidad de librerías que acogen sus calles, así como también tiendas de coleccionistas, teatros, salas de cine y locales de música en directo. Todo este despliegue cultural aparece coronado por la entidad educativa llamada universidad, que desde tiempos del medioevo ha dirigido la vida en el barrio, y que si bien hoy en día el saber universitario tiende al dualismo, al enciclopedismo
y a la especialización en contraposición con el verdadero saber, que es universal, tendente a la unidad y vivido en primera persona, en sus orígenes proporcionó una metodología para trascender lo ordinario, unas artes para ejercitar la memoria y sobre todo un fondo bibliográfico donde cada cual podía abrevar para desarrollar la energía llamada pensamiento. Muchas veces, con toda razón, al pensamiento se lo vincula con la luz, por el efecto que se traduce en esta posibilidad una vez descubiertos los fines que genera, ligados al plano intermediario. En todo caso, es el que engendra la palabra, la que contagia la magia y el conjunto de relaciones que promueve el pensamiento, pintando de realidad, como si de una pintura o película se tratara, a todo lo existente. El pensamiento se aprende. Hay que aprender a pensar. Se nos enseña y comprender que hay otros grados más amplios que nuestros pensamientos a los que debemos ascender. El pensamiento precede a la voz y la formula internamente, por lo que es capaz de conformar una estructura recién nacida y derribar una anterior, que hoy se presenta como deficiente. Siguiendo el trayecto geográfico que recién acabamos de trazar, nos encontramos también con otras entidades que atesoran joyas de distinto tipo. Hablamos, por ejemplo, del Museo de Cluny, que acoge la colección medieval del país, además de estar emplazada en lo que fueron las majestuosas termas romanas. O la Fuente de San Miguel, la cual recuerda la constante lucha entre lo celeste y lo telúrico, y de cómo el iniciado puede vencer las constantes idas y venidas de las pasiones a través de la entrega al conocimiento y la encarnación de las ideas que éste representa. Así como también el Panteón de París, que con sus 3 cúpulas superpuestas nos recuerda el modelo cósmico y los 3 mundos que cohabitan simultáneamente: el material, el del alma y el espíritu. Recordar a este respecto que el cosmos es uno solo, tal como atestigua Platón, y sin que eso contradiga las palabras de Paul Eluard: hay otros mundos, pero están en este. O sea, que se trata de vivenciar la simultaneidad de mundos a través del ejercicio del pensamiento, que incluirá un ordenamiento de la conciencia y una apertura hacia nuevas posibilidades del ser, cada vez más amplias y libres. Antes de dejar esta parte de la ciudad, nombrar únicamente la bellísima Fuente Medici, construida por la viuda de Enrique IV, María de Medici, en 1631, y que actualmente está emplazada en los conocidos como Jardines de Luxemburgo. Salimos ahora del ámbito geográfico de la ciudad para adentrarnos en 2 de las principales distinciones de la conocida como Ciudad de la Luz. Estamos hablando, por un lado, de la arquitectura de la ciudad, engalanada con bellísima estatuaria, así como con excelentes trabajos ligados a la construcción. Por otro lado, no nos podemos olvidar de los innumerables museos que acrisola la antigua Lutetia. Ligando ambos aspectos, nos encontramos con la masonería, orden iniciática derivada del antiguo hermetismo y con relaciones simbólicas con los Collegia Fabrorum romanos y otras órdenes vinculadas al simbolismo de la construcción. La masonería propone un camino de autoconocimiento basándose en el simbolismo constructivo, en rituales precisos
y en distintos mitos que tienen como punto de partida el antiguo Egipto y varias entidades arquetípicas del Antiguo Testamento. Ha ido enriqueciéndose a lo largo de la historia, cristalizando en excelentes trabajos armónicos que fecundan las ciudades de todo Occidente y que tienen como base el número, la proporción y la armonía de las partes. Así, nos encontramos con el Museo de la Francmasonería, entidad que recoge más de 10.000 bellas piezas ligadas al simbolismo de la orden, así como un fondo bibliográfico de más de 23.000 volúmenes repartidos en 400 metros cuadrados. Otro museo que abreva en una de las corrientes de la tradición hermética, rama de la tradición primordial y unánime, es el Museo de Arte e Historia del Judaísmo. Situado en pleno barrio de Magué, sus salas acogen un importante testimonio de lo que ha sido y es el pueblo judío. Y aunque su foco es principalmente el exotérico, tal y como es propio de nuestros días, el adepto puede reconocer en sus símbolos el sentido metafísico de su cultura y reconocerse así como parte integrante de la misma, sin necesidad de alistarse en esta o aquella religión, pues en realidad todas las expresiones exotéricas confluyen en esencia en una única tradición. Ahora que estamos recorriendo las diferentes ciencias y artes mediante las que se expresa la tradición hermética, querríamos rescatar brevemente a Nicolas Flamel, eminente alquimista medieval cuya figura y obras han trascendido hasta nuestros días. Recordando que la alquimia es la ciencia del alma que se vale de los elementos naturales como los minerales, las plantas y los animales como soportes de realización y medios de expresión simbólica cuyo fin es el tránsito del alma hacia el conocimiento. Nicolas Flamel es uno de los pocos autores herméticos que ha permanecido en la cultura popular hasta nuestros días. Aún en el número 51 de la Rue de Montmorency todavía se puede apreciar las paredes que hace más de 600 años hospedaron el alma inquieta de este autor. Hoy en día una de las casas más antiguas de la ciudad y lugar que acoge un gracioso restaurante. Dejemos entonces que sea Mr. Flamel quien nos guíe hacia la siguiente parada a través de una de las calles que lleva su nombre. 800 metros al este nos encontramos ante una majestuosa fachada que acoge multitud de deidades y personajes célebres de la historia del país. Una explanada enorme, junto con una moderna pirámide de cristal, nos anuncia la llegada al Museo del Louvre. Si algo evoca este grandioso museo, es desde luego a la idea de una inmensa arca donde se hallan millones de símbolos universales, testimonios de un mundo otro, al que todavía es posible acceder gracias a la energía llamada pensamiento y a dos de sus expresiones, la concentración y la contemplación. La belleza, expresión de la armonía y del amor, impregna cada rincón del conocido museo, provocando el arrebato y la exaltación del alma de aquellos que asisten libres y puros, con la única intención que dejarse fecundar por el soplo del espíritu. Dejemos pues al alma volar con los habitantes de dicho museo.
cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cette air qui bat comme un cœur de bois. A punto de terminar el periplo por la ciudad gala, cabe detenerse en uno de los lugares más mágicos de la ciudad. Un espacio que envuelve al visitante en una atmósfera saturnina que incita a la reflexión e invita a los pensamientos a adentrarse en la eterna danza de la vida y la muerte. Estamos hablando del cementerio de Père-Lachaise, sus calles adoquinadas, los vivos colores otoñales, los cuervos y otra fauna que todavía hoy visita el parque, junto con las piedras adornadas con musgos y líquenes, impregnan de belleza el alma del viajero. Père-Lachaise, cuyo origen data del final de la Edad Media, es conocido por ser el lugar donde reposan innumerables personajes célebres que ha dado la historia reciente, tales como Frédéric Chopin, Georges Bizet, Edith Piaf, Maria Callas, Vincenzo Bellini, Gustave Doré, Antoine Fabre d'Olivet y un sinfín de artistas, sabios, hombres de Estado, comerciantes, militares, científicos y políticos venidos de todo el mundo y que llegan a copar las 44 hectáreas del parque con más de 1 millón de almas.
De entre todos los personajes, nos gustaría destacar a Jean-François Champollion, a cuya voluntad se debe el desciframiento de la piedra Rosetta, efeméride de la que hoy se celebra su 200 aniversario. A partir del descubrimiento del lenguaje egipcio por Champollion y con el ímpetu dispuesto por Napoleón, comenzó una escala estatal, social y cultural de acercamiento a la cultura egipcia, llegando prácticamente hasta nuestros días como una de las culturas más enigmáticas y conmovedoras de la historia. La empresa de Champollion nos sitúa entonces en la parte final de nuestro trabajo, y es que existen varios autores que aseguran que la corporación prerromana de los nautas rendía culto a la diosa de origen egipcio Isis, ligando entonces el origen de la ciudad con la cultura egipcia. En fin, sea como fuere, el neófito sabe que los dioses y héroes cohabitan en simultaneidad en el tiempo mítico, que siempre es ahora, y que es a través del pensamiento que el ciudadano puede penetrar en esos orígenes sagrados, tan vivos hoy como el primer día. No es necesario posicionarse y validar esta teoría o aquel testimonio. Más bien convendría ponerse cómodo y disfrutar del banquete intelectual que los dioses y sus intermediarios disponen. Así, ligeros y casi sin equipaje, nos adentramos en la geografía mítica, que hoy hemos recorrido tomando como base la ciudad francesa y sobre la que comenta Federico González. Antes del tiempo, hay un espacio virtual en el que se produce la creación. Así como después de él hay un espacio otro, ilimitado e infinito, donde todo es simultáneo e igualmente virtual, aunque nuevo. Una geografía nebulosa y casi inexistente del más allá, que no obstante es este, en el que vivimos como sombras que se reflejan en la caverna oscura de nuestra existencia, por lo que es necesario trascender todo ello y referirnos a esta geografía sagrada microcósmica que es un mapa del alma del ser humano, del verdadero hombre, el que ha nacido ya 2 veces. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts.